Pues vamos a continuar con este manual de idiosincrasia. Recuerden que estamos tratando de entender lo que realmente es el alma, que somos nosotros mismos, y que esa alma es la que ejecuta en este tiempo lo que realmente hay en el corazón, y que ese corazón normalmente se manifiesta de acuerdo a lo que hay en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Y es lo que Dios quiere, que cambiemos de una manera de pensar a una nueva manera de pensar. Es renovarnos en el espíritu de la mente, y eso solo es posible con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Hemos estado viendo varios enseñanzas. Acabamos de terminar la número 5, que es la perspectiva, la percepción, que dimos un repaso. Y vamos a dar un repaso a lo que ya habíamos entrado en la introducción, que es el carácter. Amén. Entendamos pues antes que nada lo que es el carácter, que muchas veces, como muchas palabras, damos por hecho que entendemos lo que significa, y a veces tenemos una malinterpretación por una mala o falsa o incompleta enseñanza, o a veces mezclamos lo que significa una palabra con otra y crecemos creyendo que lo que hemos entendido hasta el día de hoy, en este caso del carácter, es lo que realmente significa. Pero no confundamos el carácter con el temperamento, con la actitud. No confundamos, aunque forma parte de todo, con la personalidad, aunque muchos manejan carácter y personalidad como si fuera lo mismo. El punto no es entrar en debate de qué es qué, sino simplemente entender cada uno de los conceptos y cómo me afectan a mí. Entonces, carácter de una persona, dice, es la manera que reacciona habitualmente. ¿Ante qué? Ante una situación, que puede ser pública o puede ser privada. Amén. Es esa manera que tiene de expresar, de reaccionar, y que es también un conjunto de cualidades o circunstancias de alguien que le distingue en su modo de ser, en su modo de obrar de los demás. El carácter, ¿sí?, es lo que va a determinar, o que más bien que ha sido determinado por el entorno social y cultural que has crecido, por los valores que en tu familia se han establecido, y que te va a ayudar a tener una conducta y una moralidad de acuerdo a ese entorno, de acuerdo a tus propias experiencias. Y es lo que tú tarde que temprano usas para decidir o aún para no decidir. ¿Sí? Carácter no quiere decir que se tenga que entender como a lo mejor nos ha sido enseñado. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado, o lo hemos dicho inclusive a veces a lo mejor, que alguien ha dicho es que es muy iracundo o muy colérico en cuanto a enojón, y que dice es que así soy yo porque tengo un carácter fuerte? Y eso no es un carácter fuerte, es un carácter que manifiesta la ira, es un carácter que no puede controlarla, y que por lo tanto no es un carácter fuerte, al contrario, es un carácter débil. Por eso digo, a veces entendemos las cosas y creemos que así son, porque así se nos fueron enseñadas. Hoy vamos a entender realmente lo que es el carácter, que ya lo hemos estado explicando, pero también cuál es el carácter correcto como cristianos que somos. ¿Sí? Porque acuérdate que hay dos visiones o cosmovisiones, la que es a través de Cristo y su palabra, y la que es a través de verlo sin Cristo, que es lo que el mundo lo ve, y que muchos de nosotros ahí crecimos. Pero así como esto, como en todo, nosotros tenemos que ser cristocéntricos y tenemos que verlo a través de la luz de las Escrituras, y es donde nos vamos a enfocar más que nada. Amén.
muchas veces hemos creído o se nos ha enseñado, porque el mundo así lo establece, que es la firmeza de una cualidad del carácter de una persona que no todos poseen y que se atribuye especialmente a aquella persona que actúa sin vacilar, sin tener ninguna duda, que sabe lo que quiere y cómo lo quiere lograr. La persona con firmeza no se deja doblegar por nada ni por nadie, ni tampoco es una persona influenciable. Eso es lo que el mundo lo ve, y lo ve como algo bueno. Y a lo mejor para ellos está bien. Pero imagínate una persona con ese tipo de carácter que no se deja influenciar, ¿tú crees que va a recibir el Evangelio? O sea, entendamos pues, como hemos dicho, que somos producto de un entorno, de un temperamento, de unas experiencias, de unos valores, de una familia, de una cultura, y que eso ha provocado o ha sido que seamos nosotros el producto de lo que hoy hacemos y decimos. Pero acuérdate, en Cristo dice que somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero yo tengo que hacer la transición de dejar lo pasado, la vieja pasada de vivir, de pensar, de ser, y empezar a vivir en la nueva creación que dice que es en Cristo Jesús y que es conforme a la verdad. ¿Cuál? Juan lo dice, tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a entender las cosas de una manera escritural, de una manera como Dios las ve, que es lo que decíamos la clase pasada, en una perspectiva, en una percepción, ahora a través de la luz de la Escritura, en la revelación del Espíritu Santo, porque no podemos separarlos. Yo no puedo separar, querer entender las Escrituras sin la revelación del Espíritu Santo. Amén. Y yo no puedo andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu sin andar en las Escrituras. Por eso van juntas y no podemos separarlas. Entonces entendamos pues, sí, que todo estudio que nosotros estamos, como dice nuestras estrategias, tiene un fundamento bíblico. Y yo tengo que aprender lo que hoy sé en lo natural de una manera escritural. Y es saber entender lo que es el carácter. Hemos visto ya en otra lección los temperamentos. Eso es algo innato con lo que naces. Y yo creo que el temperamento es lo que hace el vehículo, la expresión del carácter. Entonces tú puedes ver a alguien con un carácter fuerte, que es un carácter conforme a la Biblia, que tiene que estar sujetado al Espíritu, expresado en un temperamento colérico de alguien muy expresivo, muy gritón, muy entusiasta, ¿sí? Y ese mismo carácter fuerte lo vas a ver expresado en un temperamento sanguíneo, que es alguien más enfocado a la alegría, más enfocado a otras maneras de ser, o un carácter fuerte en un temperamento introvertido, como flemático o melancólico. Pero todos tenemos la posibilidad de tener un carácter fuerte, como la Escritura dice. ¿Cuál es ese carácter? Necesitamos tener un ejemplo. ¿Cuál es el carácter correcto? Porque tenemos muchos ejemplos en la vida diaria. Pero ¿cuál es el carácter correcto? Es como cuando dicen o te preguntan, es que todo el mundo dice que tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Dijo Pilato. Hay una verdad absoluta, pero el mundo dice que no, porque cada uno tiene su verdad. Pero para nosotros como hijos de Dios tenemos una verdad absoluta. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Se me explico? Entonces, conforme a esa verdad absoluta, yo también tengo que ver cuál sería un carácter que realmente es el correcto, independientemente de lo que todo el mundo diga. Y ese, el único ejemplo que tenemos de esa naturaleza total, es el carácter de Jesucristo. Que lo vemos reflejado en los pasajes o en los hombres de Dios, sí. Vemos que Jesús dijo, sed mansos, como lo vamos a ver ahorita, que significa la mansedumbre, que aprendamos de él, y vemos esa característica que Dios la presume en Moisés, que no había otro hombre más manso que él sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ese carácter lo había aprendido Moisés de Dios. Entonces, nuestra verdad absoluta conforme al carácter, para saber cuál es el carácter fuerte, correcto. ¿Sí? Cuando hablamos de carácter fuerte, estamos hablando de
fortaleza. No estamos hablando de ira, no estamos hablando de temperamento colérico, expresivo. No estamos hablando de un temperamento correcto. Amén. Un temperamento que está basado en Cristo Jesús. Y podemos ver, por ejemplo, ahí en Filipenses, por ejemplo, puedes tú leerlo, no lo vamos a ver todo, pero puedes leer, por ejemplo, del 1, Filipenses 2, del 1 al 12, ¿sí? Donde nos manda cómo tenemos que ser, y lo dice principalmente el 5, que te lo voy a leer. Hoy haya pues en vosotros este sentir que también hubo ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el igual a ser a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate bien, él se humilló hasta lo sumo, se despojó de sí mismo, no se aferró. Dime, ¿porque tiene un carácter débil? ¿O porque era un hombre sin carácter? ¿O será que realmente se ocupa carácter para hacer eso? ¿Sí? Y entonces a nosotros, ¿sí? Se nos enseña lo mismo. Se nos enseña, ¿sí? Que tú y yo nos despojemos de nosotros, y dime si no tenemos que tener una determinación para hacerlo. Entonces, el carácter de Cristo va a traer los frutos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podemos saber si estamos teniendo ese carácter cada vez más o cada vez menos? Vamos pues siguiendo estudiando. Amén. El carácter, entonces, cristiano correcto, te lo va a determinar la Biblia, la Sagrada Escritura. Amén. Cuando tú vas conociendo a Dios, a través de Cristo, porque esa es la vida eterna que habla Juan 17, vas conociendo los atributos de Dios. Esos atributos se reflejan en el carácter de Cristo. Por eso dice que Él no se aferró a ser como Dios. O sea, Él se despojó por sí mismo de moverse en la divinidad que Él tenía, porque Él es hijo de Dios. ¿Sí? Pero pudo expresar un carácter humano dependiendo de la palabra de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, y a través de ese carácter podemos conocer los atributos de Dios. Eso es por lo cual la gente necesita conocer a Cristo a través de que Él vaya forjando lo mismo en ti. Un carácter cristiano, un carácter cristocéntrico. Entonces, el reto para empezar a tener o empezar a permitir que el Espíritu Santo forje ese carácter, porque no puede hacerlo más que Él. No estamos hablando de una autodisciplina, de una voluntad muy determinada. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Que si ocupas disciplina y que si ocupas tu voluntad para rendirla a Él, es cierto. Pero la obra en sí la hace el Espíritu Santo, no la haces tú. Tú lo único que puedes hacer lo posible es poner tu voluntad bajo el señorío de Cristo y obedecer la palabra. ¿Sí? Y vamos a ver cómo vamos a ir forjando más adelante o cómo podemos ayudarnos a forjar ese carácter. Pero lo primero que yo tengo que hacer es reconocer mi responsabilidad con Dios. Es como el principio de la salvación. Lo primero que yo hago es reconozco que soy culpable y que necesito quien me salve de la consecuencia de mi culpabilidad. Amén. Yo necesito, antes que nada, dejar de culpar o responsabilizar a los demás, aunque haya cierto de verdad, aunque nos hayan hecho muchas cosas, no estamos negando, como acabamos de decir, es que, a ver, pastor, me está diciendo que por un lado soy el producto de mis experiencias, de los valores de mi casa,
de la cultura, de lo que me hicieron o no me hicieron, me dijeron o no me dijeron. Entonces, ¿cómo ahora me dice que deje de culpar? O sea, reconocemos una condición que tenemos delante de Dios. Vamos al único que puede ayudarnos, como fuimos en la salvación, al único mediador, donde no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Es el mismo procedimiento, es la misma manera. Yo reconozco que no tengo un carácter como el de Cristo y que yo soy el responsable de ese carácter. Sé que es consecuencia de todo esto, pero ahora sé que tengo un Salvador, que así como me salvó de la condenación, de la vida, de la muerte eterna, así Él me está y me quiere salvar hoy. Porque Dios no me va a pedir algo que yo no pueda hacer o que Él no va a hacer conmigo si no fuera posible. Él sabe que es posible transformar nuestro carácter, sí. ¿Cómo? Obviamente empezando dejando culpar a los demás y empezando a tomar responsabilidad de nosotros, porque solo así podemos saber que algo tenemos que hacer. Y eso nos va a llevar a tomar acciones, ¿sí? A cambiar hábitos, todo guiado por la palabra, bajo el señorío de Cristo, en revelación del Espíritu Santo. Pero yo tengo que empezar a hacerlo. Amén. Yo tengo que escoger, y tengo la libertad para escoger rechazar, que Dios me ayude. Él lo ha prometido, estaré con ustedes hasta el fin. Y yo le estaré ayudando. A la medida en que yo empiezo a ser responsable de mi vida y se lo ofrezca a Dios, Él es fiel para empezar a transformarla. Él es fiel para empezar a restaurarla. Pero Él quiere que tú y yo se lo entreguemos. Él nunca la va a tomar a la fuerza. Ninguna área de la vida la va a tomar a la fuerza. Él quiere que tú y yo se lo entreguemos. Es como una sociedad que se hace, es la comunión con el Espíritu Santo, donde Él es el Salvador, el Señor, ¿sí? Donde Él es el que hace, el que te da las estrategias, Él es el que te enseña, te revela. Y esa sociedad se tiene que respetar las posiciones. Él es el que dice, entrena, y nosotros somos los que obedecemos. Amén. No es necesario entender muchas veces todo lo que Dios nos manda, pero sí es indispensable obedecer todo lo que Dios nos manda. Lo que Dios quiera que entendamos nos lo revelará en su tiempo. Lo que no es necesario y simplemente Dios nos dice, hazlo, aunque no nos lo explique, siempre veremos la bendición de la obediencia. Amén. Siempre veremos la mano de Dios al obedecerle. Nunca tomemos la posición que solo Dios tiene. Porque a veces nuestros hechos la hacen. Aunque digamos que Él es el Señor, mis acciones le están gritando que yo soy realmente el Señor de mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, si tú te vas a la oración que Jesús enseñó ahí en Mateo capítulo 6, ¿sí? Después de la oración, dice, la palabra de Dios dice, que si tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden, como dice el Padre nuestro, que tenemos que hacerlo, o no oramos así, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y luego más adelantito, después de que el Señor dice, porque si tú no perdonas, tu Padre Celestial no puede perdonar. No está hablando de la condenación, está hablando de que no puedes tener la libertad que el perdón trae. Dios no te puede hacer libre por causa de tu falta de perdón. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, Dios te dice perdona. Y a veces no entiendes por qué inclusive Dios te está diciendo que perdonas. ¿Por qué? Porque empiezan tus argumentos. Pero ¿cómo voy a perdonar a fulano? Mira lo que me hizo. ¿Cuántas veces uno ha dicho, no, todo lo perdonan, pero esto no? O no le ha dicho a alguien. Y cristianos de muchos años. Es que no puedo perdonar. Espérame, Dios no te va a pedir algo que no puedas. Perdono, pero no olvido. O perdono, pero no olvido. O sea, y a veces, créeme, en algo tan sencillo, no entendemos por qué Dios me demanda perdonar. Pero aunque yo no lo entienda, yo tengo que obedecerlo.
Porque si yo no lo obedezco, estoy soltando la libertad que Dios me quiere ofrecer. Y eso es lo que Dios no puede dar. Porque cuando tú no perdonas, te haces cautivo de esa falta de perdón. Eso es lo que se está refiriendo cuando no tomes el lugar. Y si tú no perdonas, te estás poniendo más en el lugar de Dios que en el tuyo. Y eso hacemos cada que no obedecemos a Dios. Cuando tú no obedeces una autoridad, ¿qué estás haciendo? Te estás poniendo o al mismo nivel o aún más arriba que esa autoridad, ¿sí o no? Pero cuando tú entiendes tu posición y sabes que no puedes desobedecer la orden de autoridad, le estás dando ese lugar. Y ya llega un punto donde ya no te cuestiona las órdenes. Estamos hablando de lo natural, no estamos hablando de cosas que realmente son ilógicas. Estamos hablando del trabajo. O sea, hay cosas que a lo mejor en un principio no estuviste de acuerdo, no entendiste, pero le empiezas a obedecer y al rato no tienes problema para obedecer. Y a lo mejor nunca entendiste por qué estás haciendo las cosas. Pero a ti te dijeron. ¿Sabes qué? Cada que llegues, lo primero que tienes que hacer al antes de abrir la puerta es voltear a la derecha y a la izquierda. Y nunca te explicaron por qué. Tú ladras. ¿Me entiendes? Y al rato ya lo haces como automático. Porque decidiste obedecer. Así hay muchas cosas que Dios nos va a demandar y siempre vamos a tener la libertad de rechazar lo que Dios nos está sugiriendo, su voluntad, o establecer la nuestra. El obedecerle o no va a ser lo que determina el resultado de nuestra vida cristiana, el resultado del carácter de Cristo en nosotros. Entonces la clave es siempre la obediencia a la palabra de Dios, y al hacerlo la victoria está garantizada. Amén. Amén. Cuando tú y yo obedecemos, ¿sí? Romanos 8:37 lo dice: antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Página 43 dice: todo lo que Dios nos está demandando a final de cuentas es que seamos responsables delante de Él. Amén. Para que Él pueda hacer su voluntad en nuestra vida. El primer paso para yo entender todo esto es lo que vimos la clase pasada. Yo tengo que cambiar mi percepción de las cosas. Lo primero que yo tengo que hacer es cómo percibo el carácter que debo de tener. ¿Cuántas veces no hemos expresado? Es que así soy. Siempre he sido así. Así me conociste. ¿Qué esperabas? ¿Sí o no? O sea, si ya sabes lo que, ¿para qué le mueve este pies al gato? Dice. ¿No? Y son puras argumentos y fortalezas que traemos. Yo tengo que cambiar la manera de pensar. Tengo que entender que es necesario, que yo tengo que cambiar, pero que el cambio depende de Dios cuando yo me sujeto a Él, cuando yo lo obedezco, cuando yo realmente soy su discípulo, y eso es cuando yo guardo su palabra. Y entonces el cambio vendrá progresivamente. Lo entienda o no lo entienda, sí, es importante entender que hay cambios que yo tengo que hacer todos los días. ¿Qué cambios? Cada día tengo que cambiar más y parecerme más al Señor. Porque eso es lo que dice la palabra. El deseo es llevarnos hasta la estatura del varón perfecto. La voluntad de Dios es que cada día nos parezcamos más a Él y menos a nosotros mismos. ¿Sí? Y dime, mientras más caminas o pasas tiempo, y lo vemos muchas veces en los viejitos, ¿te has fijado cómo los viejitos se parecen? Porque han vivido muchos años juntos. Llegan a parecerse hasta físicamente a veces. Y se parecen porque se empiezan a imitar los gestos. Se ríen igual, la misma sonrisa. O sea, cuando tú y yo caminamos o pasamos cada vez más tiempo con el Señor, nos vamos a parecer a quien cree. Cada vez nos vamos a parecer más a Él. Ese es el segundo paso. Dejar que Dios trabaje con nosotros. Pero no puede trabajar. Imagínate tú trabajando con alguien cuando Él está en un lado y tú en otro. A lo mejor ahorita puedes por la tecnología, pero estamos hablando de cosas que se tienen que hacer juntos, físicamente. Dios no puede trabajar con nosotros si Él nos lleva el control de nuestra vida. Si Él no es el Señor de nosotros.
Y para que Él trabaje con nosotros, ¿sí? Él empieza a trabajar en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos, en nuestros patrones de comportamiento que nos han llevado a la destrucción o a apartarnos de Él. Y que cuando tú vas cambiando esos hábitos y vas transformándolos, te vas a dar cuenta que la vida cristiana se vuelve más sencilla y más fácil. ¿Por qué? Porque tú al cambiar hábitos dejas de luchar con muchas cosas que ese hábito trae. Por ejemplo, imagínate que alguien le ha estado batallando con el hábito de la bebida, el mal hábito, y quiere dejarlo, pero todos los viernes se va con sus amigos que les encanta tomar, pero él ya no quiere tomar, quiere dejar ese hábito. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué es lo más fácil para su vida? Pues cambiar el hábito de tomar, pues para empezar a dejar de andar con los que toman. ¿Sí me explico? Por eso dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es muy claro, eso está muy fácil, pero ¿qué? Con otras cosas que son más sutiles o subjetivas. Y yo no quiero dejar hábito de lo que veo, ya sea en programas, de lo que oigo, ya sea en la música. ¿Cuánto cristiano sigue escuchando la música del mundo creyendo que no pasa nada porque ya se convirtió, porque va a la iglesia y ahí escucha alabanza? Y gloria a Dios por ella. Pero está escuchando alabanzas media hora, 40 minutos a la semana, en el mejor de los casos 2 veces por semana, y está oyendo todo el día, los otros 5 días, música del mundo. O, ¿qué tiene de malo estar escuchando? Porque son canciones románticas de amor. O sea, y ahí es donde te digo, cuando tú dejas de pelear y de argumentar, y empiezas a cambiar tus hábitos que te acercan a Dios, vas a dejar de batallar muchas cosas. Algo que no nos acerca a Dios, nos va a alejar de Él. Así de sencillo. Y es necesario dejar eso. Porque tarde o temprano se está convirtiendo o en un estorbo, o en una piedra de tropiezo, en un lastre, en alguna carga. Tú y yo tenemos que trabajar con Dios y caminar con Él. Entonces, el primer paso es cambiar tu manera de percibir. El segundo es trabajar, caminar con Dios. El tercero es cambiar esos hábitos y hábitos que afectan tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Recuérdate siempre verte como ese ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y así como cada uno necesita un alimento, el cuerpo necesita el alimento físico. Y tenemos malos hábitos de comer, ¿sí o no? ¿Y qué tenemos que hacer? Cambiarlos. El alma necesita alimento. ¿Cuál es ese alimento? Las relaciones. Y las buenas relaciones traen un buen alimento, las malas relaciones. Pero es que siempre hemos sido amigos, es que, bueno, pero si es una mala relación que está alimentando tu alma, ¿qué tienes que hacer al respecto? Es que Dios dice que no nos apartó del mundo. Ok, pero si no estás con tus amigos para que ellos se hagan a ti como tú a Cristo, para compartirles el Evangelio, sino al contrario, tú te estás haciendo a ellos, dime entonces, ¿dónde estás cumpliendo la palabra de Dios? Y es donde no queremos soltar muchas cosas. Y el espíritu también necesita alimento. Amén. El espíritu también necesita cambiar hábitos. Pastor, es que yo no tengo el hábito de la lectura, entonces ¿qué tienes que hacer? Empezar a leer, agarrarlo. Porque, dime, ¿por qué crees que el pueblo no lee la Biblia? Porque no tiene el hábito de la lectura. México es un país que no se gestó el hábito de la lectura. En Estados Unidos sí lo hay, muchos leen mucho. Yo recuerdo, y si te ha tocado ir a alguna playa, dime qué hacen todos los americanos en la alberca. Están leyendo. Olvídate lo que están leyendo, ¿sí o no? ¿Y los mexicanos qué hacen? Están chupando. ¿Sí o no? O sea, ¿cuándo ves a mexicanos leyendo? No. Entonces llegan a los pies de Cristo y ¿qué pasa ese mal hábito? No, pues es que yo voy a la iglesia y escucho la palabra.
Y algunos hasta se la creen, no, yo todo el día traigo la Biblia en el carro, gloria a Dios, pero ¿estás oyendo lo que está hablando o está tu mente en otro lado? O sea, pero no te va a suplir una cosa con otra. Entonces, el espíritu necesita hábitos. Tu espíritu necesita. ¿Por qué crees que dice no dejen de congregarse? Porque ahí se alimenta tu alma, se alimenta tu espíritu. ¿Por qué crees que el león anda buscando a quien se enfoca en los que andan caminando solitos? O sea, yo tengo que establecer hábitos en cada área de mi vida. Y el cuarto paso, que ya lo tocamos, es perdonar y ser perdonado. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones más graves de una falta de carácter es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Si yo no aprendo a perdonar, entonces voy a dejar que entre a mi vida el resentimiento, el rencor, la amargura. Y la amargura y el resentimiento y el rencor se va hacia los demás. Y te encierra y te aparta. Y por último, tengo que establecer un principio de tener amistades en el cual, de confianza, que yo pueda estar rindiendo cuenta. Normalmente, o sea, tienes que buscar a alguien que sea maduro en Cristo, que dé buen testimonio, lleno del Espíritu, que conozca la palabra, que no se levante con juicio, pero que también te diga las cosas que la palabra dice, que juzgue lo que estás haciendo, conforme a la palabra, no a su manera de pensar o de ser. Amén. Muchos lo encuentran en la cobertura, en tutoría, en paternidad, en las amistades maduras, pero tenemos que tener a alguien. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estemos batallando solos. Hay cosas que necesitas tener a alguien para que te ayude. ¿Por qué crees que funciona mucho? Porque es un principio bíblico. Esas organizaciones que manejan y le llaman el padrino. Llama a Alcohólicos Anónimos, llama a los neuróticos, llama a la droga. O sea, que cuando hay una situación que no pueden vencer o que le están, ¿a quién crees que le hablan? ¿Para qué? Para decirle lo que están viviendo o para decirle lo que hicieron. ¿Y qué es la función del padrino? Ir a ayudarle en ese momento de debilidad, de tentación. Entonces, si tú no tienes a alguien, vas a estar enfrentando todos los riesgos solos. Es por eso que muchas veces en la cobertura les decimos, necesitamos entrar hasta la cocina de sus vidas para poder ayudarlos y generar un vínculo de confianza donde diga, ¿sabes qué? Esta área le estoy batallando. ¿Qué me recomienda? ¿Cómo le hago? Entonces nosotros buscar en la presencia del Señor y en las Escrituras, a ver, Señor, dame estrategias para ayudarle a este hermano, a esta hermana, a salir en victoria. Amén. Amén. Ahora, conforme tú empieces a caminar con el Señor, conforme quieras realmente que el Señor trate con tu vida y te lleve a formar ese carácter, ¿sí? Él nos va a ayudar, porque a eso vino, para eso fue ungido Cristo. Ahí en Lucas capítulo 4, 18, cuando Jesús se levanta en el templo a leer las Escrituras y le dan el rollo de Isaías, ¿sí? Dice el evangelista que el Señor empezó a leer esa cita bíblica de Isaías donde dice, el Espíritu del Señor está sobre ti, ¿sí? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. O sea, ¿qué vino Él? A traer buenas nuevas, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a traer libertad a los oprimidos. A eso vino el Señor. Y eso lo sigue haciendo hoy en día. Pero hay un principio que Él establece aquí, y es como empieza a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recuérdate, Él vino como Dios, pero vivió como hombre. Y Él se sujetó al Espíritu. Por eso Él dijo, yo no hago nada que no vea ni oiga hacer a mi Padre. Y todo lo hacía en el poder de ¿quién? Del Espíritu. El Espíritu lo ungía para hacer lo que vino a hacer. ¿Ok? Y ese Espíritu habla de un señorío.
habla de estar bajo, por eso dice, está sobre mí. Es mi autoridad, es mi guianza. Y cuando tú y yo queremos hacer lo que el Señor hizo, yo tengo que estar en la misma posición que el Señor. Bien. Estar bajo la autoridad de Dios. Amén. Bajo esa unción para poder predicar el agradable año del Señor. Y entonces seré un instrumento de parte de Dios para traer, ¿qué? Lo mismo. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, libertad a los cautivos, vista a los que están ciegos y libertad a los oprimidos. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque somos discípulos de Cristo y porque Él nos mandó a hacer las cosas que le oímos y aprendimos, y las cosas que Él hizo. Por eso Él dice, cosas mayores que yo hará porque yo voy al Padre. Pero ustedes se quedan aquí y se quedan solos, no, porque enviaré a ese Espíritu que hizo todo posible en mí y Él morará en ustedes y con ustedes. Amén. Entonces, recuérdate siempre, la decisión siempre de hacer algo respecto a tu vida es solamente tuya. Tú vas a decidir hasta dónde le dejas a Dios. O sea, tú decides, Él ya lo hizo todo. O sea, ya tenemos todo para cada vez más crecer en el carácter de Cristo. Amén. Si no crecemos, no es porque Él no quiera, no es porque Él haya excepción de personas, es porque realmente o no queremos o no le creemos. Pero ¿es el deseo de Dios? Sí. Ahora, ¿cómo aprendo de Él? O sea, ya vimos que Él es el ejemplo y Él no, es la única cosa que yo recuerdo que Él manda en los evangelios, pues, que es donde más se habla de Él, y en el Nuevo Testamento, que Él manda que aprendamos de Él. Y está en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Es una decisión personal, llevar el yugo del Señor. Yo no puedo aprender de Él si no llevo su yugo. A veces queremos, como le hemos comentado, sacar un quinto evangelio donde le pueda agarrar la palabra una parte y dejar otra. Es que quiero aprender de ti, pero tu yugo no, Señor, no me gusta. Entonces, ¿cómo vas a aprender de mí? El yugo es para caminar juntos, es para ir en una misma dirección, a un destino. Que el que lleva el peso del yugo, que en este caso de la yunta, es el buey fuerte y viejo que conoce y que está acostumbrado a eso, y que se le pone el nuevo para que aprenda junto con él, y el yugo es para que no se vaya para otro lado. Entonces, cuando el Señor te dice, toma mi yugo, o sea, es algo voluntario, es una decisión que la mayoría de los cristianos no queremos, la verdad. Queremos agarrar lo que nos conviene, pero yo necesito tomar el yugo del Señor. ¿Para qué? Para aprender de Él. Un buey no puede aprender si no se le pone el yugo de otro. Lo vas a poner solo y va a arrancar por mucha buena intención y con mucha fuerza que tenga, va a arrancar, pero va a arrancar y hacer lo que él, pues sí decir lo que él piensa, pero no piensa, ¿verdad? Lo que su instinto le dice. Yo necesito tomar el yugo del Señor. Si quiero tener el carácter de Cristo, necesito tomar su yugo. Y su yugo es para aprender. ¿Qué? Que Él es manso y que Él es humilde. No de labios, sino de corazón. Fíjate lo que dice el Señor. Es la única que dice, aprende de mí. No hay otro lugar, escúchame bien, donde podamos aprenderlo más que de Él. Gloria a Dios por los hombres y las mujeres de Dios que reflejan esa humildad y esa mansedumbre, y podemos verla y aprender de ellos, sí, pero no estamos aprendiendo de ellos por sí mismos, porque lo que estamos aprendiendo es lo que Cristo está en ellos. No sé si me explico, porque es una obra del Espíritu Santo, no es el hombre el que está haciendo. La imagen, el reflejo de la obra del Espíritu Santo puede estar y está en el hombre, sí, pero seamos bien claros, porque entonces estaremos poniendo siempre la mirada en Dios y no en el hombre. Pero si yo empiezo a ver al hombre,
y creer que en Él está lo que yo necesito, desde ahí ya me empiezo a desviar. Y ahora fíjate bien cómo termina diciendo este pasaje. O sea, ¿cuál es el propósito del yugo? O sea, en otra parte dice que es suave y ligero. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para que haya descanso a tu alma. Fíjate bien. O sea, quiere decir que mi alma necesita ¿qué? Descanso. ¿Te has puesto a pensar si tu alma está descansada? O sea, sientes el cuerpo, ¿no? Ay, estoy bien cansado, necesito una siestita. Pero ¿cuándo te has puesto a pensar que tu alma está cansada? Yo creo que es una... Hay que hacer algo ahí. Que Dios nos inspira. Una prédica, un estudio. ¿Cómo saber cuando el alma está descansada? ¿Por qué se cansa el alma? ¿Te has puesto a pensar? O sea, cada parte, te vuelvo a repetir, eso le hace mucho hincapié, eres espíritu, eres alma y eres cuerpo. Y cada una necesita lo suyo. El cuerpo necesita descanso, sí. El alma necesita descanso, sí. Tu espíritu, el único lugar que descansa es en el reposo del Señor. O sea, pero te vuelvo a repetir, no puedo hacerlo si no llevo mi yugo, del yugo del Señor. Amén. Dice, aprender de mí, y no es casualidad que ponga estas dos cosas, que soy manso y que soy humilde. Esa mansedumbre es la capacidad de la virtud que te hace llevar el control sobre la ira, sobre todo lo que provoca, ¿sí? La cólera, todo lo que provoca las cosas que te pasan, que te molestan, que te afectan, que te deprimen, que te entristecen. La mansedumbre, a veces la gente la confunde con debilidad. Por eso te decía, como yo sé que no soy débil, entonces como soy iracundo y no lo puedo controlar, ¿por qué? Porque mi carácter es fuerte, entonces ya están mezclando cosas que no es la verdad. O sea, la mansedumbre es una señal de fortaleza. No es una señal de debilidad. Si alguien fue manso, fue el Señor Jesucristo y nunca fue débil. ¿Ok? Moisés fue manso y muchas veces no se defendió, lo dice la Escritura, no por débil, sino porque en su mansedumbre y humildad que había aprendido del Señor, sabía que era el Señor quien tenía que defenderlo. Jesús lo demostró cuando estaba frente a Pilato. Dice, ¿tú crees que si yo no le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles, no me puede liberar? Pero él fue lo suficiente manso y humilde porque dijo, pero ¿sabes qué no lo hago? ¿Por qué? Porque para esto vine, para esto nací. Entonces, cuando tú y yo entendemos que la mansedumbre es realmente la fuerza interior que tú y yo necesitamos para enfrentar cualquier situación, por difícil, adversa, dolorosa, desesperada, sin recurrir a la violencia, a tus sentimientos o emociones, sino depender del Señor. Amén. Cuando Moisés estuvo en el palacio, aprendió unas cosas, pero cuando estuvo en el desierto fue donde el carácter de él fue tocado. Y ese carácter que aprendió en esos tiempos fue lo que le permitió pasar todo lo que pasó con ese pueblo durante 40 años y todavía no ver la tierra prometida. Amén. La mansedumbre nos ayuda pues a desarrollar el autodominio, el dominio propio. Por eso es que los frutos del Espíritu Santo están ligados. Uno es la mansedumbre, otro es la templanza o el dominio propio. ¿Necesita la mansedumbre para tener dominio propio? Sí. Y es esa mansedumbre la que te va a fortalecer también en tus motivaciones, convicciones, ya sea personales, morales, espirituales.
Una manera de entender es, por ejemplo, con los caballos salvajes. Son salvajes porque no son mansos, porque no se pueden controlar. Pero cuando un caballo salvaje es amansado, ¿qué está diciendo? No perdió sus capacidades, no perdió su fuerza, no perdió sus talentos, no perdió nada. Lo único es que aprendió a obedecer y a estar sujetos a alguien que no era él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. El ser manso no quiere decir que Dios te va a hacer completamente otra persona, en el sentido de que ya no vas a ser como Él te creó. No, no, es que lo que Él creó lo va a restaurar, pero ahora lo va a llevar bajo el señorío de Cristo. Amén. Entonces, Mateo nos da una promesa en Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La humildad, otra de las cosas que tenemos que aprender, ¿sí?, es el entender o el ser conscientes de tus limitaciones, de tus debilidades, ¿sí?, y por lo tanto saber que el único que te puede ayudar es el Señor. Y es lo opuesto a la humildad, que cree la soberbia. Amén. Porque la soberbia, ¿sabes qué es lo que hace? Le impide a Dios trabajar. Le impide a Dios trabajar con una persona. Santiago 4:6 dice que Dios resiste. ¿Por qué crees que lo resiste? Porque dice, no tiene caso, o sea, un soberbio no te va a recibir nada. Y el único trato que hay para la soberbia, lo dice Proverbios, es el quebrantamiento. Por eso dice Proverbios, detrás de la soberbia viene el quebrantamiento, y detrás de la altivez, la caída. Entonces, la soberbia es lo opuesto a la humildad. Pero dice, así como Dios resiste, o sea, los ignora, los hace a un lado, no los usa, sigue diciendo Santiago, pero Él a los humildes les da gracia. Les da gracia. Amén. Está en Santiago 4:6 y Proverbios 16:18, creo que es la del quebrantamiento y la caída. Amén. Santiago 4:6 es donde dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y Proverbios 6:18 es donde dice que detrás del quebrantamiento, detrás de la soberbia es el quebrantamiento, y detrás de la altivez la caída. ¿Ok? Entonces, entendamos cuando hablamos de humildad, porque digo, tenemos a veces los conceptos. Una cosa es la humildad como valor. La sociedad dice, mira, esta persona es humilde. Una persona es la humildad como valor cuando reconoce, por ejemplo, que todos somos iguales, que en cada ser humano hay una dignidad que se tiene que respetar, que todos provenimos de lo mismo, y viene a ser como una cualidad de una persona, una cualidad humana, que es independiente de la posición social o económica, y que en esa humildad natural, humana, ¿sí?, como un valor, se entiende, o la gente entiende que es humilde en ese nivel, que nadie está arriba de nadie. Entonces sí encuentra gente que es humilde en esa manera y que no tiene a Cristo, ya sea por la enseñanza, los valores. Estamos hablando de lo que forma un carácter. Amén. Entonces, pero entendamos que también la humildad no significa humillación, porque a veces la gente confunde. O sea, no necesariamente la humildad te va a llevar a que te estés o te dejes que te estén humillando, o que renuncies a una dignidad propia. Por ejemplo, más de alguna vez has escuchado a lo mejor en los, ¿cómo se llaman? Testimonios, o hay unos muy famosos que se dieron cuando los judíos estaban
en las concentraciones, que los humillaban y los querían forzar a perder la dignidad. Pero muchos, a pesar de todas las humillaciones, mantuvieron su dignidad. Y mantuvieron esa posición de humildad sin permitirse ser humillados. Amén. Les hicieron hasta lo que no, pero muchos mantuvieron su dignidad y eso los mantuvo vivos. Entonces, entendamos que no es lo mismo humildad que humillación. ¿Ok? Cuando estás hablando de humildad, ¿sí? No necesariamente quiere decir que para ser humilde es porque ya eres humilde en todas las áreas. Ese es el punto final, ese es el objetivo, la meta. Puede que haya áreas en nuestra vida que hemos aprendido de Dios a ser humildes y otras que nos faltan. No sé si me estoy explicando. Tú no puedes decir, como yo ya veo a todos iguales y no me siento superior a nadie, yo soy ya humilde. Bueno, gloria a Dios porque en esa área es humilde. Pero hay muchas áreas. Por ejemplo, una es cuando alguien no se vanagloria de sus acciones. No sé si te ha pasado a alguien que normalmente está hablando de lo que hace. Y tú dices, oye, como que le falta humildad. ¿Sí? Otro a lo mejor le falta humildad para reconocer sus errores. Porque sus argumentos nos ganan muchas veces. ¿Sí? Otro puede ser, por ejemplo, cuando alguien es muy ostentoso. O sea, alguien puede decir, bueno, somos iguales, pero por otro lado es bien presumido, muy ostentoso lo que tiene. Entonces, hay áreas en nuestra vida que todas las demás se van a acomodar. Porque cuando tú empiezas o empezamos a aprender de Jesucristo, ¿sí? Entonces veremos en su palabra que Dios no hace excepción de personas. Dios te dice que si llega alguien rico no lo sientes en los primeros lugares, si llega alguien pobre no lo sientes. Ya está hablando de esa humildad que marca la sociedad económica. O si estás hablando de la humildad como sencillez, o sea, en el Señor está todo y todo está explícito en su palabra. Pero la humildad principal, ¿sí?, es nuestro reconocimiento delante de quién es Dios. Amén. Eso es lo principal que tenemos que partir de ahí. Reconocer quiénes somos y quién es Él. En todo tiempo, a pesar de lo grandioso, de lo milagroso, de lo sobrenatural que Dios te llegue a usar, nunca se nos olvide que fuimos creados, como dice Isaías, para su gloria. Que el único que tiene que ser glorificado es Él. Y eso es lo que hace la persona humilde que ha aprendido del Señor. Le da siempre en todo la gloria a Él. Claro, disfruta lo que Dios te da y lo que Dios hace. Y Dios quiere que lo disfrutemos, pero nunca que dejemos de reconocer quiénes somos. Y una de las características de la humildad es que se somete o rinde o da cuentas a una autoridad superior. Alguien que no es humilde no se va a poder sujetar a Dios. ¿Sí me explico? Al primero que se va a levantar en esa altivez y soberbia es con Dios. Alguien que no se sujeta a las autoridades tiene un problema de falta de humildad. Y ahí es donde podemos entender que cuando la Biblia nos habla de la humildad, ¿sí?, se debe a nuestra relación con Dios. Y por ende, si estamos bien en esa posición, estaremos bien con los demás. Si yo soy humilde o voy a aprender esa humildad delante de Dios en esas áreas, entonces voy a ser humilde en esas áreas con mis semejantes. Ese es el orden correcto. Pero si yo quiero cambiar esto aquí sin cambiar la raíz o la fuente, pues voy a lograrlo por un tiempo, pero me va a brincar tarde que temprano en otro lado mi falta de humildad o de mansedumbre. ¿Ok? Entonces cuando yo entiendo que soy lo que soy por la gracia de Dios, cuando yo entiendo que realmente el único que merece la gloria, entonces me será más fácil someterme a la voluntad de Dios
y realmente creerle, aunque no le entienda, como te digo, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces que tú sabes que algo es la voluntad de Dios? Y cuando hacemos la voluntad de Dios, es que, aunque yo no le entienda, yo sé que Dios sigue siendo Dios. Y nunca, va a haber muchas ocasiones que no la vamos a entender. ¿Por qué Dios me permitió estar pasando por esto? ¿Y por qué Dios se llevó a mi ser querido? Porque, o sea, empezamos a cuestionar a Dios. Cuando honestamente, la mayoría de las veces, no es que haya sido la voluntad de Dios en sí, sino que fueron mis decisiones las que me llevaron hasta donde estoy. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Lo primero que yo tengo que entender es que si yo no le veo ni lo bueno, ni lo agradable, ni lo perfecto, entonces yo tengo que ver, estoy en la voluntad de Dios. Hay cosas que son procesos, pero ¿cuántas veces no has escuchado, tú lo has dicho? No, es que me está pasando esto porque es la voluntad de Dios, cuando realmente son las consecuencias de nuestras decisiones. Y entonces yo ni siquiera le doy a Dios el lugar o el tiempo o la oportunidad para que me enseñe si realmente estoy en su voluntad o no. Pero es una como, ¿cómo puedes llamar? Hábito, costumbre, enseñanza, de no escudriñar nuestro corazón para realmente saber si lo que estoy viviendo es consecuencia de pecado, de decisiones, de soberbia, de necedad, y no tiene que ver con que Dios me quiera ahí. Yo he escuchado muchas veces, y más de alguna vez yo te he dicho, es que la voluntad de Dios. Pasa el tiempo y te das cuenta de que nada tenía que ver la voluntad de Dios. Porque no era. Pero lo entiendes hasta después, ¿sí o no? O sea, muchas veces Dios te dice esto, te dice, no, pues sacamos los argumentos, sacamos nuestros pensamientos, o como somos de carácter fuerte, inflexibles, no, yo ya dije y aquí me mantengo. Y al rato, hasta que Dios no nos quebranta, hasta que de plano las consecuencias están más allá de nuestras manos, clamamos a Dios, en su misericordia nos perdona y nos rescata, y entonces volteamos para atrás y decimos, pues no era la voluntad de Dios. Y eso llévalo a cualquier decisión. La voluntad de Dios es buena y agradable, perfecta. Pero para su propósito, no para el tuyo. Y ahí es donde están las diferencias. ¿No me explico? O sea, yo no puedo ver la voluntad buena y agradable de Dios y perfecta si no estoy viendo y conociendo a Dios. Porque entonces yo voy a querer o voy a pensar que lo que me está sucediendo, ¿cómo te explico? ¿Cómo puedes saber si la voluntad de Dios es buena si ni siquiera estoy buscando hacer la voluntad de Dios para acabar pronto? O sea, desde ahí tenemos que partir hasta dónde estoy buscando hacer la voluntad de Dios. Hasta dónde estoy dedicando un esfuerzo, un tiempo para conocer a Dios. Porque si yo no conozco a Dios, no voy a saber cuál es su voluntad. ¿Y cómo puedo conocer a Dios si no paso tiempo con su palabra, si no paso tiempo con mis hermanos buscando a Dios? O sea, aterrizamos esta parte para poder entender. Hay muchas expresiones que marcan los pensamientos o las creencias. Expresiones como, por ejemplo, de hombres o ya mujeres, antes no se oía tanto mujeres, pero ya se oye más. Es que el matrimonio no se hizo para mí. Y muchos para justificar sus infidelidades, otros para justificar otras cosas. ¿O cuántos jóvenes no han dicho, yo no aguanto a mis padres? ¿O cuántos padres no han expresado, este hijo es insoportable?
Y mientras más le buscas en lo exterior, menos vas a encontrar, porque la respuesta está aquí y aquí. Y la respuesta para saber dónde está aquí y aquí es por medio del Espíritu Santo, a través de las Escrituras y del personaje del Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque dime, ¿quién va a saber mejor cómo funciona, por poner un ejemplo burdo, un producto, un artículo, si no es el propio fabricante de él? Y si Él nos ha creado, Él es el que sabe realmente cómo pensamos, cómo funciona todo esto y cuál es el propósito para lo que Él creó y cuáles son las soluciones que nos pueden llevar a realmente cumplir el propósito para lo cual nos fue creado. Dios tiene la respuesta para todo. Pues no quiere decir que siempre la vamos a saber o la vamos a entender. Pero el chiste es que nunca se te olvide que mientras conozcas quién es Dios y sus atributos, sabrás que Dios siempre es Dios en cualquier circunstancia y sabrás que Dios es fiel, es bueno y que es confiable. Amén. Entonces, resumiendo, veamos a ese ejemplo del carácter de Cristo a través de su vida y analicemos nuestra alma para ver cómo vamos o en qué porcentaje estamos caminando o hemos ido aprendiendo para tener ese carácter. Amén.